Voy a compartir entonces. Ok, se ve bien, profe, listo. Muy bien. Ahí se está viendo toda la diapositiva. Igual en su momento, su merced si quiere comparte pantalla. Exactamente, listo. Entonces estamos bien de compartir pantalla y de conexión, estamos bien. Vamos a esperar, igual estamos 5 minutos antes. Muchas gracias por haberse conectado tan temprano, y a las 11 a las 12 en punto retomamos nuevamente conversación, profe Rafael. Ah, está bien. Era otra sala. No, aquí estoy conectado en este momentico. Profe Félix, ¿usted escucha a otro profesor, profe? En la sala que Sí, se escucha otro profesor. y aquí me anunció de esta hora y Arturo. En la misma sala. Arturo. Y ahorita me estoy uniendo en la sala 1, no, en la primera. Sí, en el auditorio de esta, que es esta misma, y aquí me ha quedado unir también como. Pero entonces no quiero de esa forma.
Buenas tardes. Ahora sí, profe Félix, teníamos una dificultad de conexión. Yo creo que me escuchas bien, ¿cierto? Sí. No sé si estamos de acuerdo y empezamos muy a las 12 en punto para que las personas podamos compartir en extenso su presentación. Entonces, no sé si la persona de Rumbo ya puede iniciar la transmisión para redes sociales, el streaming de YouTube. Estamos en streaming y ya retomé la grabación. Listo, muchas gracias, María Clara. Recording in progress. Entonces, en el marco del Congreso, el segundo Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, le agradecemos a los participantes, a las personas que se han conectado de distintos lugares de América Latina y Colombia en particular. Nos acompaña hoy el profesor Rafael Félix Mora con la ponencia titulada Protágoras, las leyes y el castigo. El profesor Rafael Félix Mora Ramírez es filósofo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente cuenta con un título de licenciado y tiene grados de magíster y doctor. Tiene especial interés en las áreas de la cultura, la lógica, la epistemología y la filosofía analítica. Es autor de libros, voy a mencionar algunos: El valor de la lógica, ensayo apologético del año 2019, Quechua, problema y posibilidad, publicado en el año 2020, y para comprender la filosofía y la Academia Mexicana de Lógica ha sido miembro. Es integrante del grupo de investigación Premio de Lógica Francisco Miro Quesada por representar el mejor artículo inédito y ha ganado concursos en enseñanza y difusión digital de la Olimpiada Internacional de Lógica en el año 2021. Con ustedes, el profesor Rafael Félix Mora. Profe, muchas gracias por aceptar la invitación y quedamos a su disposición. Igualmente, gracias a los presentes, gracias al espacio brindado. Agradezco pues a los organizadores de este congreso, de este evento importante sobre ética, ciencia y educación. Entiendo que tengo 30 minutos y soy bastante cuidadoso en ese aspecto. Tengo activado el cronómetro. Y vamos a dar inicio pues a esta presentación que se titula Protágoras, las leyes del castigo, que es digamos un conjunto de ideas que no se suelen mencionar mucho sobre Protágoras, aparte de su relativismo, que es algo muy común en las clases de filosofía, ya sea para colegio o para universidad. Considero de que hay otro aspecto de Protágoras que serviría mucho, por ejemplo, para los abogados, para los que se forman en derecho. De hecho, esta presentación tiene pues ramificaciones y conexiones con el derecho. El derecho, ¿bien? Bueno, Protágoras pues es un relativista. Protágoras es un relativista. Ahora bien, en tanto relativista, él sostiene pues de que todo depende, ¿verdad? Los relativistas sostienen de que nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. El relativismo de Protágoras surge en una serie de condiciones sociales determinadas. Es la democracia ateniense, recién aparecida. Aparece también el poder de la palabra y por lo tanto la necesidad de oradores, de maestros oradores, es decir, los sofistas. Y hay un lugar de discusión que es la plaza pública, donde se acercan a discutir cuestiones involucradas sobre justicia o la administración de los recursos o de repente defensa ante el ataque inminente de algunos enemigos. Todo eso se decide pues en el ágora y las personas discuten, las personas debaten, y para debatir se necesita una herramienta que es el lenguaje y los sofistas enseñan mucho, son maestros ambulantes, cobran por sus enseñanzas, y ahí aparece la labor del abogado, ¿sí? Que obviamente en ese momento no había abogado como tal, ¿sí? Sino que había algunos que escribían y pronunciaban los discursos, que son los logógrafos, y el otro que era el que defendía.
¿sí? O sea, había alguien que hacía como un script y había otro que interpretaba el papel, ¿sí? Como hacen, ¿no? En Caso Cerrado. No sé si ustedes han visto este programa tan, tan sintonizado, ¿no? Con la doctora Polo, Caso Cerrado, que, bueno, deben saber que son casos reales, pero los que salen ahí son actores. Son actores, ¿no? Son casos reales, pero los que salen en Caso Cerrado, hasta donde tengo entendido, son actores. ¿Bien? Bueno, hoy en día el abogado integra estas dos funciones. Es el que escribe la defensa y el que también personifica al defensor. Bueno, vamos a continuar. Entonces, en este contexto, pues, surge la posición relativista en plena democracia, cuando los ciudadanos griegos aprendían a defender sus puntos de vista, y además la idea de que esto te puede dar éxito social, éxito social. De hecho, era una de las maneras, ¿no? de sobresalir públicamente, ¿no? Asumiendo algún cargo o dirigiendo la discusión o convenciendo a los demás de que tu posición es la más correcta, la más adecuada. Entonces, eso es una forma de sobresalir. De hecho, administrar los recursos a uno le daba responsabilidad y también, pues, por eso podía llegar, pues, a acumular una gran cantidad de bienes. No siempre de manera limpia, por cierto, como hasta hoy, ¿verdad? Como hasta hoy tenemos la lamentable imagen de los políticos como personas, pues, que usan sus cargos para enriquecerse o que se enriquecen sistemáticamente y nadie puede hacer nada, ¿no? Ya tenemos la idea, ¿no? De que, por ejemplo, en el Perú, desde que se asumió el Congreso y el presidente, ¿no? Ya más o menos ha pasado unos meses, entonces ya han engordado sus cuentas bancarias, ¿no? Eh, y nosotros seguimos acá ganando apenas lo que un docente o un investigador pueden ganar. Bueno, pero fuera de eso, entonces, lo que se logró, lo bueno de esto, para no simplemente hablar de leyendas negras, es que sí, ¿no? La gente aprendía a hablar, defender sus ideas, combatir dialécticamente la posición del otro, y los sofistas en ese sentido eran muy, muy útiles. Protágoras fue el sofista más conocido, de quien se conoce más, sobre todo por Platón, porque Platón escribió un diálogo llamado El Protágoras, del cual algunas ideas son de Platón mismo, pero otras ideas sí son totalmente propias del maestro sofista. La frase que más se le atribuye a Protágoras, ¿cuál es? El hombre es la medida de todas las cosas. Las cosas son para mí tal como a mí se me aparecen y son para ti tal y como a ti se te aparece. A esta posición se le conoce como homo mensura. Homo mensura, que quiere decir pues el hombre medida. El hombre es la medida de todas las cosas. O sea, lo que el hombre piensa que es correcto, pero para él y su grupo social. ¿Sí? Mm, por ejemplo, hay países donde ven al tomate, así es, como una fruta, ¿no? Y hay otros que lo ven pues como una verdura y de hecho lo usan en ensaladas, ¿no? Pero otros lo ven como una fruta más, ¿no? Por ejemplo, en Brasil suelen tomar, y esto es verdad, ¿no? Porque yo estudié portugués, leche con palta, ¿no? O sea, agarran la palta, que la pican, ¿no? Y la licúan y le echan leche y se lo toman, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo nunca haría eso con la palta, ¿no? Con la palta o el aguacate, como le quieras llamar, ¿no? Em, pero ellos sí lo hacen, ¿no? Es su cultura, pues, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas. Lo que él cree que es correcto para él y su grupo, ¿no? ¿Sí? Entonces, son ejemplos básicos para entender, pues, la posición de este sofista. Ahora bien, el relativismo o la posición del homo mensura justifica, justifica el litigio. Vamos a hablar pues del origen de los abogados. Justifica el litigio, justifica el sentido del debate, puesto que en un debate va a haber una posición a favor y otra posición en contra. Y eso es justamente lo que hace el abogado cuando defiende a su cliente y tiene que enfrentarse al fiscal, ¿no? Que lo acusa, ¿no?
En el caso del Perú, un ejemplo sencillo es la abogada, creo que se llama Juliana, que defiende a Keiko Fujimori, ¿sí? Frente a un fiscal, Domingo Pérez, que bueno, siempre sale ahí a poner pues la ley, la posición, ¿no? Que es lo adecuado, ¿sí? Lo adecuado. Las personas que cometen enriquecimiento ilícito, que perjudican políticamente un país entero, que se juntan para complotar, deben ser castigadas, ¿no? Sancionadas. En Bolivia ocurrió, ¿no? En Bolivia Áñez está presa, y lo normal, porque así debe ser, porque nadie tiene corona, ¿no? Y también, obviamente, porque hay un debido proceso. Debe haber un debido proceso. No simplemente se le acuse ya, ¿no? El problema acá es que en el Perú la justicia es muy burocrática, entonces siempre hay posibilidad de aplazar los encuentros, de involucrar más testigos, de aumentar las razones, de sospechar sobre alguna cuestión, ¿no? Y obviamente comprar conciencias y eso dilata los juicios. En fin, son problemas de la justicia peruana. Pero el hecho de que haya relativismo nos permite entender que hay una posición a favor y otra posición en contra. Un ladrón, por ejemplo, podría ser acusado de robar celulares, ¿sí? Ya, pero un abogado más o menos audaz, aunque de repente atrevido, por cierto, puede defender al ladrón, ¿no? Decir que el ladrón es una víctima del sistema, ¿no? Claro, ¿no? Este sistema que privilegia a unos cuantos y a los demás lo deja a su suerte. Este señor tiene hijos, este señor tiene a su madre enferma. Y no viendo que sus prójimos le invitaban a algún pan o le daban algún trabajo, pues tuvo que robar. ¿Sí? ¿Qué le queda? ¿Acaso usted, su señoría, acaso usted le va a dar al señor, incluso cuando vaya a prisión, después de salir, alguien le dará trabajo? ¿Alguien se preocupa por él? ¿Acaso debemos buscar la justicia por la justicia y no pensar en los seres humanos? Y bueno, así ya entienden por dónde va el asunto, ¿no? Se puede pues justificar puntos de vista. ¿Y de qué depende la verdad? Eso también depende, ya eso lo veremos más adelante, de la educación de la sociedad, ¿no? Pónganse a pensar qué tipo de educación recibió una sociedad que condenó a Sócrates a beber cicuta, ¿sí? Póngase a pensar, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad era aquella que mandó a Sócrates a tomar cicuta? ¿Ya? La educación es importante en una sociedad, ¿no? Por eso algunos filósofos, Sócrates, Platón, ¿no? Desconfían de la democracia, ¿no? Porque es el poder del pueblo, sí, está bien, pero el pueblo está educado. Si no tienen educación, van a terminar siendo manipulados de manera increíble. Bueno, entonces hay discrepancia y como hay discrepancia podemos debatir, listo, se justifica la labor del abogado. El abogado puede trabajar, es una disciplina importante y se difunde en universidades. Bien, entonces siempre habrán argumentos contrapuestos. Esto es lo que se llama antilogías. Antilogías, ¿no? Por ejemplo, ahí ven un ejemplo sencillo, ¿no? Uno que lo ve como un 6 y otro que lo ve como un 9. Sostienen su punto de vista, la defienden, la justifican y en eso consiste pues el debate, el intercambio de ideas. El relativismo implica un rechazo al universalismo. No hay verdades universales ni absolutas. De hecho es común enfrentar, ¿no?, a Protágoras con Sócrates, ¿verdad? Sócrates es el universalista, el que busca la verdad para todos los casos. No, eso no es así. Para Protágoras no es así. Para Protágoras todo es opinión. La verdad es relativa. Y el abogado puede elegir la que más le funcione. La que más le funcione para sus objetivos, que es defender a tal persona. Bien. Entonces, es importante pues la labor del abogado en esta sociedad y depende de la sociedad y de su educación el absolver o inculpar a alguien acusado. Aquí comienzan los asuntos más o menos poco comunes, ¿no?, dictados en una clase sobre los sofistas. Aunque si hay tiempo se debería hacer, ¿no?, explicar el mito de Prometeo. El mito de Prometeo es un relato griego, es una leyenda griega que
más o menos narra la siguiente situación. Es el origen de, del mundo y los seres humanos recién van a iniciar a existir y entonces, estando ahí todas las criaturas, la divinidad encarga a Prometeo y a Epimeteo a que repartan los dones, los atributos, las cualidades, ¿sí? Sucede pues de que Epimeteo, que es más o menos no tan hábil, no tan despierto, eh, reparte las habilidades entre los animales. Animales que vuelan, animales que nadan, animales que corren, ¿sí? Animales con cuernos, con colmillos, con púas. Y cuando toca al hombre se da cuenta de que ya no le quedan habilidades, ¿no? Ha gastado todas las habilidades y el hombre se queda sin ninguna. Entonces Prometeo, viendo esta situación, se apiada de los seres humanos y busca el fuego sagrado de los dioses para entregárselo a ellos para que puedan al menos con eso sobrevivir. Eh, Esto fue bueno para los humanos, pero el fuego fue utilizado también para los disturbios. Y de hecho, la sociedad recién formada estaba a punto de colapsar, pues porque algunos usaban mal el fuego. Es en este sentido que interviene Zeus, ¿sí? Zeus, que había eh, notado que le faltaba el fuego y que se lo dieron a los humanos, eh, Prometeo, y habiendo visto que estos estaban peleando entre ellos por quién tenía el fuego o por cómo usaban el fuego, él dijo algo importante, ¿no? Le envió a Hermes, su mensajero, de que, oiga, esto no puede continuar, ¿no? Usted les va a llevar una habilidad importante que yo ahorita lo voy a diseñar, que es la justicia y la honestidad. Tienes que llevársela, porque si no se van a matar. Están obsesionados con el fuego. El fuego, ¿qué sería en nosotros? En el caso de nosotros, pues es, digamos, la tecnología, ¿no? La tecnología, ¿no? Los limpiadores, ¿no? De alcohol, los videojuegos, y todo, ¿no? Los lentes, ¿no? El fuego es la metáfora para la ciencia, para la ciencia. Una sociedad que está demasiado obsesionada con las máquinas, con la ciencia, con la tecnología, y no tiene sabiduría política y no tiene sabiduría moral, puede colapsar, como nos está pasando, ¿verdad? Bien, entonces Hermes dijo, las distribuyo, digamos, a algunos un poquito y a algunos mucho, o a todos por igual. Y Zeus dijo, a todos, dale a todos esto, tienen que saberlo todos. Y el que no, que lo boten de la ciudad como una peste, porque le va a hacer mal, ¿no? Ese es el mito de Prometeo. Como les dije, García Gual, bueno, hay que leer a García Gual, Historia de la Ética, si no me supongo, si no me equivoco. Ahí tiene una explicación muy bonita del mito de Prometeo. Eh, Explica básicamente de que el destino humano podría colapsar solamente con ciencia. Si solamente hay ciencia y tecnología, esto puede colapsar. Se necesita la sabiduría política, la sabiduría, el saber moral, la honestidad, ¿sí? La legalidad, para que pueda enrumbarse la humanidad. De hecho, este mito es el que narra Protágoras en el diálogo de Platón titulado El Protágoras. Bien, entonces acá podría vincularse con su, por supuesto, ¿no? Con su posición sobre la importancia de fabricar leyes. La vieja pregunta de qué sería la sociedad si no hubieran leyes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que suelen, ¿no? decir algunos conservadores, ¿no? Algunos, ¿no? conservadores, ¿no? Las leyes, ¿no? No cambies la constitución, ¿no? Son las leyes, nos han regido siempre. ¿Por qué vas a cambiarlas, no? No, todo está bien, sigue. No. Bueno, entonces, eh, el jurista, el abogado, el que estudia derecho, justamente se encarga de eso, de las leyes para distribuir o instaurar justicia. Esta actividad, pues,
eh, es, digamos, el privilegio del abogado. Ahora bien, hay que, por supuesto, aquí ser cautos, ¿no? Ser cautos. Eh, no estamos diciendo que solamente el abogado sabe de leyes. Como decía el mito de Protágoras, el mito de Prometeo, todos los seres humanos deben conocer o entender la distinción entre el bien y el mal, entre lo justo y lo no justo. Todos, de hecho, la entienden. Pero el abogado comprende la importancia de la ley, comprende la importancia de la ley y también las consecuencias de aceptar tales o cuales leyes. Entonces, el abogado puede, digamos, advertir a la sociedad, advertir, y digamos, decirle, no, esta ley tiene esta consecuencia, ¿sí? Esta ley defiende esto. Si ustedes lo quieren aceptar, bueno, se acepta, pero con esta ley hay esta consecuencia, ¿sí? De hecho, por ejemplo, ¿no? Algunos temen esto, ¿no? De que la legalización de la eutanasia, dicen, podría generar una, digamos, lo que se llama una cosecha de órganos. Una cosecha de órganos. O sea, si se legaliza la eutanasia, un riesgo podría ser que a cualquier posible cadáver que se vea, listo, se le saca órganos, ¿no? Incluso a alguien que tiene una enfermedad termina, se le recomienda, se le persuade para la eutanasia y listo, tenemos órganos nuevos, ¿no? Lo cual podría ser bueno si es voluntario, ¿no? Pero si te manipulan para que tú quieras aceptar la eutanasia, pues no se ve tan limpio, ¿no? Ya, ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas, entonces la gente lo puede pensar con más calma, ¿no? Y que decidan si la eutanasia o no la eutanasia, eso depende ya de su educación. Entonces, la ley, pues, por supuesto, es importante en una sociedad. La ley permite distinguir entre lo que es, digamos, lo que va de acuerdo con la justicia o no va de acuerdo con la justicia. La ley fundamenta la convivencia social. Bien. Ahora bien, ¿qué sucede? De que el ser humano, pues, progresa. En el mito de Prometeo hay esa idea del progreso. Los seres humanos, con el fuego, avanzan y se defienden los animales, pero entre ellos pelean. Pero Zeus, para evitar que colapsen, les manda leyes. Y estas leyes les va a permitir subsistir. Entonces hay un progreso, hay un avance, ¿sí? Hay un optimismo. Los seres humanos pueden subsistir, pueden no extinguirse. Y eso pues es beneficioso para nosotros, para la humanidad. Bien. Entonces, la pregunta vendría a ser, ¿y qué leyes aceptamos? ¿Qué leyes aceptamos? Bueno, la sociedad tiene que organizarse. Podemos hablar de Rousseau, una gran asamblea, Rousseau, ¿no? Para elegir las leyes que mejor nos parezcan, ¿sí? El ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico pues se relaciona con los seres humanos, ¿sí? Los seres humanos. Para Protágoras, las leyes no dependen de los dioses, ¿sí? Las leyes no provienen de la naturaleza. Las leyes las hacen los seres humanos dotados de la capacidad para distinguir entre el bien y el mal. Pero como las leyes las hacen los seres humanos, también la pueden deshacer, porque el hombre Protágoras es relativista. El hombre es la medida de todas las cosas. Entonces hacemos las leyes en la medida y en cuanto nos permite sobrevivir. Más adelante tendremos que eliminar esas leyes o agregar más leyes. Pero eso depende. Depende de condiciones ambientales, sociales, económicas. Eso ya se verá. Esto puede cambiar. Entonces las leyes las hacen los seres humanos. Por lo tanto, las leyes pueden cambiar. Porque el ser humano siempre busca progresar, o al menos tiene una idea del progreso. Bien. Ahí tenemos ya pues una idea interesante de Protágoras que poco se comenta, ¿no? La idea de que las leyes los hacen los hombres, entonces las leyes también son relativas, ¿no? ¿No? De hecho, en Perú a un narcotraficante se le mete preso, ¿no? En países asiáticos, no sé cuál, creo que Filipinas, pena de muerte, ¿no? Filipinas, Tailandia, ¿no? No recuerdo cuál. Pena de muerte para el que hace narcotráfico, ¿no? ¿Sí? O sea, las leyes son diferentes en cada país, ¿no? Es relativo entonces. No solamente en el espacio, también en el tiempo. Bueno, una discusión también interesante
y que está en el Protágoras es ¿para qué sirve el castigo? Porque obviamente hay gente que transgrede la ley. Los que transgreden la ley hay que castigarlos, ¿verdad? Porque claro, ¿no? Ha transgredido la ley, se ha portado mal, digamos. Y aquí Platón dice algo interesante. A ver, leemos, ¿no? El que se pone a castigar con la razón aplica el castigo, no por la injusticia pasada, pues no conseguiría que lo que fue dejase de ser, sino pensando en el futuro, para que ni él ni quien ve su castigo vuelvan a cometer injusticias. Y si lo hace con esta intención es porque piensa que la virtud es enseñable, pues castiga en prevención. ¿Para qué sirve el castigo? El castigo sirve para enseñar, para prevenir. El castigo no busca equilibrar la balanza de la justicia. El castigo lo que busca más bien es advertir, ¿sí? Es más o menos, ¿no? Condicionar a que no vuelva a cometer. Te voy a castigar para que no lo hagas y para que los demás no te imiten. Tengo que castigarte, ¿sí? Porque ha transgredido la ley, ¿sí? Entonces es importante pues entender esta distinción entre la teoría retributiva y la teoría preventiva del castigo, ¿no? Cuando ustedes ven en sus noticieros, ¿no?, que un violador, ¿no?, hizo un crimen con una menor de edad, y la gente dice, justicia, justicia, están reclamando una teoría retributiva, ¿no? O sea, ellos quieren que se equilibre la balanza, ¿no?, que le hagan algo al maldito, ¿sí?, por haber amenazado, abusado de una menor. Eh, claro, ninguno de ellos, digamos, va a decir, no, castíguelo para prevenir, ¿no? Normalmente la gente dice, castígalo porque ha hecho algo malo, venganza, ¿no? Que es lo que decía George Bush, ¿no? Retaliación. Cuando les cayeron las torres, ¿no?, gemelas, retaliación, ¿no? Que, bueno, en traducción a un lenguaje más vulgar es venganza, ¿no? Pero él decía retaliación, ¿no? Si buscan retaliación sale venganza. Bueno, entonces, evidentemente, Protágoras es de la idea de que como la virtud es enseñable, el castigo debe servir para enseñar. Por lo tanto, Protágoras se opondría a la pena de muerte. ¿Por qué? Porque el muerto no aprende, pues. ¿Qué va a aprender el muerto? No, lo ideal es que esté vivo. Por ejemplo, en el Perú, Abimael Guzmán, ¿no? Abimael Guzmán, que aquí le dicen el cachetón, ¿no? No sé por qué. Así le dicen, no sé. Bueno, en fin. Entonces, Abimael Guzmán dice, hay que matarlo, dicen, ¿no?, que se muera Abimael Guzmán, ¿no? Pero si se muere no va a aprender, ¿no? Y de hecho hay que darle la opción de que se arrepienta. Y también Fujimori, por si acaso, ¿no? También Fujimori, que se arrepienta de lo que hizo, ¿no? Para que la sociedad se unifique, ¿no? Se unifique y haya pues un camino, ¿no?, de avance, de progreso. Si no, pues, si no, pero los dos hasta donde sé no se arrepienten, ¿eh? Ah, no, no se quieren arrepentir, no les importa, parece, ¿no? Ambos están confundidos, ¿no? Bueno, entonces es importante entender esta concepción. Aquí tengo una idea interesante que se me ocurrió ayer nomás, porque estaba viendo mi texto y diciendo, wow, ¿no? Si han leído Aristóteles, saben que hay dos justicias, ¿no? Distributiva y conmutativa. La distributiva tiene que ver con repartir premios y castigos. Y la conmutativa tiene que ver con devolver favores o acciones con otros favores o acciones. Bien, justamente estaba notando que Protágoras apoyaría una justicia conmutativa antes que distributiva. Porque la justicia distributiva lo que sostendría es que se le debe castigar para equilibrar la balanza, que se ha desestabilizado. Más bien, Protágoras contempla la justicia conmutativa como una suerte de pacto. Es decir, se te va a castigar al delincuente y tú a cambio debes dar muestra de no reincidencia. Y además servir como ejemplo a los demás para que no haya más delincuentes, ¿no? Es un dame que te doy, ¿verdad? Te doy castigo y podría disminuirlo, pero tienes que portarte bien, tienes que dar muestras de arrepentimiento y así, ¿no? ¿Sí? Me parece que Protágoras apoyaría la justicia conmutativa. Bueno, para los que conocen esa distinción les podría servir, ¿verdad? En fin, entonces,
para Protágoras, pues uno al cometer una falta merece recibir un castigo, eh, pero no con el objetivo de que se equilibre un daño, sino más bien para que se mejore el malhechor, para que él pueda eh, tener la oportunidad de no reincidir, de entender que ha hecho mal. eh, y la idea de la cárcel, ¿no? ¿Cuál es la idea de la cárcel? ¿No? Que se reintegre a la sociedad, ¿no? Que el delincuente se reintegre a la sociedad, ¿no? Debería ser, pero lamentablemente las cárceles, sobre todo en Latinoamérica, pues son lamentables, ¿no? Bien, entonces, efectivamente, ¿no? Podemos ir ya cerrando esto para poder darle pase a las intervenciones de los compañeros, de los que están presentes. Es importante no exceder los límites de la ley y entender que el castigo por transgredirla es una suerte de enderezamiento de las acciones torcidas con el fin de fijar un sendero o sentido correcto, ideal y bueno. Ya como resumen, vamos a redondear nomás ya. Hemos buscado establecer las bases de la profesión de los abogados, considerando cuestiones filosóficas y polémicas que forman parte de la tradición occidental. Específicamente nos hemos basado en los griegos y algunos de sus hechos históricos y académicos. El abogado es un agente que puede actuar en conflictos legales o asesorar sobre temas jurídicos. Esta profesión surgió en Grecia, en plena democracia. El marco teórico que fundamentó la abogacía fue el relativismo de Protágoras, quien fue un sofista muy respetado en su época. La abogacía se basa en un relativismo, porque las posiciones que defiende el abogado no son absolutas, sino solo funcionales a su labor en lo que respecta a la parte interesada que representa. El mito de Prometeo explica que las leyes morales y jurídicas sirven para proteger a la sociedad ¿de quién? De sí misma. Las leyes sirven para defender a la sociedad de sí misma. Pues una sociedad que desarrolla mucho la ciencia y la tecnología puede colapsar si no reflexiona sobre sus límites morales. ¿No? Finalmente, ¿no? El enemigo de la sociedad es la misma sociedad que se autodestruye. Todos pueden entender el valor y el significado de esas leyes y por ende pueden participar de la vida social de modo correcto si acatan las leyes que se imponen. La labor del abogado sigue siendo valiosa, pues a pesar de que todos están en la capacidad de opinar y votar sobre cuestiones políticas y morales, o sea, todos pueden opinar, ¿no? Por el mito de Protágoras, ¿no? Zeus mandó este conocimiento. Solo el abogado, el legislador, el que estudia leyes, el jurista, puede comprender el fundamento y las consecuencias de las leyes y en consecuencia puede advertir a la sociedad sobre los posibles peligros de las leyes. La ley se basa en la igualdad humana. Somos iguales en lo que respecta a su capacidad de comprender la moralidad de las situaciones. Todos podemos comprender cuando algo es bueno o cuando algo es malo. Bueno, suponiendo pues que somos personas morales, ¿no? Y esta se puede perfeccionar a lo largo de la historia humana. Dado que la ley cambia, puede haber mejores leyes cada vez que la sociedad decide cambiar sus órdenes jurídicos o constituciones, ¿no? Mensaje subliminal, ¿no? Cambio de constitución. Ya. La ley la construyen los propios seres humanos. Por ende, la ley es convencional y depende de lo que ellos deciden que sea justo. En consecuencia, la ley es relativa porque depende de lo que se acuerden los hombres entre sí. Y el último, el castigo que se recibe por transgredir la ley debe entenderse como retribución. No debe entenderse como retribución o venganza, sino como prevención para que no vuelvan a ocurrir actos contra el orden social. El castigo debe prevenir para que no ocurra otro crimen que atente contra la tranquilidad y la paz humana. En ese sentido, la ley educa, porque enseña a la sociedad entera a no cometer fechorías. Por ende, los abogados también son maestros, ¿no? Y por eso, antes de manejar, no tome, ¿no? Si toma, no maneje, porque está en la ley, ¿no? Y porque también te puedes hacer daño, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, básicamente creo que esa es la exposición. Ahí está, ¿ya? Bueno, gracias por su tiempo. Estoy abierto a las preguntas, a las dudas. Profesor Rafael, muchas gracias. Muchas gracias por su exposición y a los participantes que han hecho las preguntas. Igual está abierto el chat para poder tener sus aportes, sus valoraciones. Vamos a empezar para animar la conversación. Hay una pregunta en el chat de orden etimológico
en relación al significado de Epimeteo voy a agrupar algunas en relación con el tema del castigo y del delito. En relación a cómo prevenir los delitos, pregunta Juan, ¿cierto? En una sociedad donde se corre el riesgo de caer, creo que es en estereotipos. Esa es como una primera pregunta. Y hay otra, en sentido, no sé, problemática, pero de orden pedagógico, es si realmente el castigo, el encerrar o el establecer alguna restricción a la libertad, en cierta medida, se podría caer en el error de que se está aprendiendo, es decir, como que si el castigo fuera aleccionador de cierta manera. Este es un grupo de preguntas, profe, su merced señalará en qué orden las va respondiendo. El profesor Odilon pregunta que si según Protágoras, ¿cuál sería la pena para los corruptos y los que violan las leyes? Y de ahí, en ese grupo se desprende, las voy a tomar en bloque, profe, para que su merced las pueda como redondear, es el asunto frente al castigo y frente a las penas sobre la corriente del abolicionismo penal. Es decir, digamos que qué le amerita, en su opinión, este tipo de corrientes abolicionistas de la pena de muerte, de los castigos. Y vamos a dejar hasta ahí, profe, las preguntas para que su merced nos pueda compartir sus opiniones. Bueno, gracias. Siempre eh, uno aprende sobre pues la marcha, uno aprende sobre la marcha, nadie puede decirse pues que es el dueño de la verdad. Por ejemplo, me ha sorprendido esa pregunta sobre la etimología de Epimeteo, no la conozco, eh, ya me está dando ganas de googlear, ya lo haré después, ¿no? El que ha preguntado de repente conoce, o alguno de ustedes puede darse tiempo para googlearlo y lo puede compartir en el chat, me ayudaría mucho. No se me había ocurrido, pero es una duda interesante, ¿no? O sea, por ahí de hecho hay se ha metido, ¿no? Hay un amigo filólogo, ¿no? O digamos, amante de las raíces griegas, ¿no? Está bien, está buena ese tipo de preocupación. Bueno, ahora las preguntas que he podido recoger, 4 preguntas, buenas preguntas, preguntas muy profundas. ¿Cómo prevenir delitos si se cae en estereotipos? Ya. Ahí ya entramos a la parte sociológica, ¿no? Yo soy un filósofo, he estudiado algo de sociología, pero por mi cuenta, y claro, ¿no? Por supuesto, por supuesto, aquí ya entramos con otros asuntos más allá de la discusión filosófica, como temas sociales como puede ser el racismo, ¿no es cierto? Eh, Efectivamente, ¿no? La idea acá es eh, tratar de asociar alguna característica física con el posible agresor, ¿sí? Claro, entonces esto ha resultado pues terrible en Estados Unidos, como ustedes saben, la muerte de George Floyd, la deben recordar. Bueno, él y otros en realidad, ¿no? Él y otros que han muerto por el abuso policial, ¿no? Eh, y también la misma cultura, ¿no? La misma cultura en algunos casos es pues racista, ¿no? ¿Sí? Yo me acuerdo que en una serie el personaje, el protagonista es negro, es afroamericano, y sale en la noche a buscar el peluche de su hija, ¿no? Y justo se cruza un policía, ¿no? Y dice, señor, deténgase ahí, ¿no? Y es un tipo que ha salido pues rápido de su casa, ¿no? Un poco con su vividín nomás, ¿no? Deténgase y lo humilla, pues, ¿no? Lo humilla, ¿no? Claro, entonces, efectivamente, ¿no? Aquí debe haber, pues, pienso yo, a ver, vamos a ver una respuesta ilustrada, conocimiento para no caer en estereotipos. No puedo caer en estereotipos si yo hago una investigación sobre la persona que, digamos, que ha cometido o que es posiblemente un criminal, ¿no? Su historial, su historial, lo que piensan los vecinos, ¿no? O sea, pienso yo que para prevenir delitos se podría hacer una investigación, ¿sí? Una investigación. Eh, y finalmente, ¿no? Una entrevista, ¿no? O un seguimiento también. Bueno, esas son unas ideas que suelto, pero claro, ¿no? Eh,
El problema acá es el asunto de la vigilancia, ¿no? Hasta dónde nos pueden vigilar o hasta dónde deberían vigilarnos. Porque como ya dije en alguna parte de la exposición, el peor enemigo de la sociedad es la sociedad misma. La sociedad se autodestruye, eh, ¿no? Como dice el comediante en la película Watchmen, ¿no? Cuando le dicen, ¿no? Hay que defender a la sociedad, ¿no? ¿De quién? De ellos mismos, ¿no? Ellos mismos hacen daño. Entonces va y le dispara, ¿no? A los que están protestando, ¿no? Bueno, entonces yo diría que con investigación, por el momento, es una respuesta ilustrada, lo sé, ¿no? Pero es lo que, digamos, se me ocurre. Además, esa pregunta sería más adecuada para un sociólogo. Pero gracias igualmente. Si realmente el castigo enseña, es una pregunta, está dudando, ¿no? ¿Realmente el castigo enseña? Yo sospecho que el que ha preguntado eso es un kantiano, ¿no? Es un kantiano, ¿no? Porque los kantianos, o lo que yo conozco de Kant, ellos creen que en realidad es la razón misma, ¿no? Nadie por fuera te puede enseñar a ti. Tú tienes que con la razón convencerte, ¿sí? Es como que al niño, ¿no? Yo le pregunto a mis alumnos en clase, ¿no? A ver, el niño, tú le dices, lávate los dientes. No quiero, ¿no? Pero mira, se te van a caer los dientes, ¿ah? Te va a dar caries, ¿ah? Y el niño responde, ya, no me importa que se me caigan, que se me caigan. No, no, no me va a lavar los dientes. ¿Ahí qué haces? ¿Qué haces ahí si el niño te responde así, no? No, no me importa, ¿no? Es justamente, ¿no? Porque el castigo para un kantiano no persuade. Es la persona la que tiene que darse cuenta y la que tiene que llegar a la reflexión, tiene que autoconvencerse. Le podemos también argumentar, obviamente, sobre el asunto de lo profundo y lo fundamental acerca de los imperativos categóricos, ¿no? Hablar sobre el orden social, ¿no? Y ese tipo de cuestiones. Bueno, podría ser, ¿no? Entonces, para fines de mi exposición, yo diría que el castigo enseña eh, en ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, yo tengo alumnos de otra universidad, de la Universidad de Ingeniería, lo voy a decir. Ellos pues son muy matemáticos, no muy científicos, y no les gusta leer. No, no les gusta leer. Es más, ni siquiera entienden por qué tienen que llevar filosofía, ¿no? Y yo los obligo a leer, ¿no? Y los condiciono, ¿no? Si tú no expones el trabajo que te digo para tal día, no vas a dar la prueba, ¿no? No la vas a dar, ¿no? Y bueno, les digo por experiencia que el ciclo pasado hasta algunos me agradecieron, ¿no? No sé si con ganas, porque también era un momento emotivo, ¿no? O sea, ya nos estamos despidiendo y todo eso, ¿no? La gente decía, ay, ya, bueno, ya se va el profe. Bueno, en fin. Eh, aprendieron, leyeron, o sea, leyeron más que nunca, ¿no? Yo les mando a leer capítulos enteros cada semana, ¿no? Y si no hace un reporte, pues, dislike, ¿no? Ya. 3. ¿Cuál es la pena para los corruptos y los violadores de la ley? Pero estas son preguntas sociológicas. Bueno, yo puedo especular, ¿no? Odilon, gracias Odilon, ¿no? Te agradezco, ¿no? Me acuerdo de ti cuando te vi en el Congreso de Lima. Ya. ¿Cuál es la pena para los corruptos y los violadores de la ley? O sea, ¿qué diría Protágoras, no? Am, ya, tiene que ser una pena proporcional, ¿no? Proporcional. O sea, a ver, aquí también podemos discutir, ¿no? Y esto en el Perú es un problema. Un tipo que le roba al Estado, y que cuenta con un pool de abogados, puede ir menos tiempo a prisión que alguien que mató a un vigilante para robar un banco. ¿Sí? Y sin embargo, yo creo, pienso yo, que es más grave robarle al Estado que robarle un banco. Sin embargo, en el país, en el Perú, un tipo que mata a un vigilante para robar un banco va más años preso que un corrupto político, ¿sí? Yo creo que eso debería discutirse, ¿no? Y debe hablarse de proporción, ¿no? Incluso los corruptos políticos deberían recibir muerte civil, ¿no? Muerte civil, ¿por qué? Porque se le da la confianza, se le dio la confianza. El tipo estuvo en mítines convenciendo, ¿no? Hablando, ¿no? Moralizando, ¿no? En su balcón, ¿no? Sí, fuera los corruptos, ¿no?
que se vayan del país los corruptos, ¿no? Moralizando, y luego lo ves tú, ¿no? Con esposado, ¿no? Y dices, oye, pero el tipo, ¿no? Algo que pasó con Toledo, ¿no? Cuando Toledo ganó las elecciones, y era la época post-Fujimori, después de Fujimori, la gente decía, ay, mira, ¿no? Recuerdo Toledo porque es más o menos un fenómeno análogo a lo que hoy es Castillo en el Perú, ¿no? No es igual ya, pero se está pareciendo, ¿no? Aunque Toledo no era tan de izquierda, ¿no? Ya. Bueno, entonces luego Odebrecht le rompió la mano y ahora está en Estados Unidos como prófugo, ¿sí? Eh, por cierto, Pedro Castillo postuló por Perú Posible, si no me equivoco, para una alcaldía o para el Congreso. Así que ahí atentos los haters, ¿ya? Bueno, entonces yo hablaría de proporción en la condena, ¿ya? Proporción en la condena. Incluso de los corruptos, que muerte civil, que no participen más en cargos, ya basta de eso, ¿no? Gracias. 4. Ah, ya. Bueno, yo no sé qué es el abolicionismo penal, ¿no? Me hablan de la pena de muerte. No sé qué, no me queda claro qué cosa es eso, ¿no? Puedo especular que abolir qué, abolir los castigos, eso se refiere, no lo sé, prefiero no especular, ¿no? Si me definen eso, mejor lo puedo responder. ¿Tiene más preguntas? Ok, listo, profe. Acá hay hartas preguntas. Quiero, frente a lo que su merced ha expuesto, como ir recogiendo algunos elementos que son de orden problemático frente a la naturaleza del castigo y en consecuencia la pena. Es decir, digamos, el principio de toda moralidad, al menos, es la preservación del bienestar. Y las leyes son una consecuencia de esa necesidad de bienestar y de coexistencia, y lo podemos llamar de armonía. Usted señala algo que sí, no sé hasta qué punto es problemático, y es frente al abogado. Hay unas preguntas ahí en relación al abogado. Comprende la ley y su importancia, ¿cierto? Comprende la importancia de las leyes como que tiene una función importante en la sociedad. De ahí se desprende la idea, digamos, ¿no? Un poco socrática, platónica, de el conocimiento no necesariamente es una consecuencia, digamos, para el obrar virtuoso en una sociedad, lo que los griegos llamaron la cracia, por un lado. Es decir, como hay una ruptura entre pensamiento y acción. De ahí se desprendería un asunto que su merced habla acá en esta parte de Colombia, el su merced se utiliza con bastante frecuencia, sobre la proporcionalidad del castigo, ¿sí? Y la proporcionalidad del castigo estaría dada en función del tipo de delitos que que se quieran, llamémoslo, corregir, y la función formativa y social de la aplicación de esos delitos. En justicia transicional, digamos, no sé, Perú, con todo lo que vivió, Colombia con el proceso de paz, es decir, frente a la proporcionalidad de la pena, digamos, no podríamos tener procesos de paz. Es decir, porque la proporcionalidad implicaría, digamos, que los criminales de guerra deben ser juzgados de acuerdo a las normas de la naturaleza de sus faltas. No hay proporcionalidad, pero sí hay justicia transicional. Es un momento en el que para la justicia para atender una necesidad mucho más social y un bien mucho más mayor, como es la paz y poder vivir bien. Tal vez es el caso de Eichmann en Jerusalén. Es decir, cuando frente al castigo, digamos, administrarle justicia, ¿cierto? Entonces aparecen unos elementos que hay un momento en que no hay tal proporcionalidad, porque ninguna pena lograría, digamos, ninguna pena lograría redimir o ser directamente proporcional a la falta, digamos, como unos comentarios a lo que su merced nos viene reflexionando. Y de ahí, en esa misma perspectiva, voy a tomar una pregunta acá, tal vez, o puede que esté olvidando algunas que están acá expuestas, es ¿cuál sería la relación o cómo entender la relación y el fomento, digamos, frente al el usar el castigo y formar el razonamiento ético? Es decir, tal vez sintonizados con la conferencia de esta mañana. Usar el castigo y fomentar el razonamiento ético. ¿Cómo se puede leer eso? Eso es como una intervención propia de Rafael. Bien, gracias. Claro, entonces
Em, la última pregunta me parece un poco más accesible. La primera, mm, no sé, me parece un razonamiento algo extenso y no vi una pregunta, salvo la idea esta de que cómo puede haber proporción del castigo cuando esto puede, digamos, obstaculizar, ¿no? Procesos de paz, algo así entendí, pero voy a primero responder la última. A ver, ¿qué relación podría haber entre usar el castigo y el razonamiento ético? Ya. Es importante eso porque em, al niño, los niños suelen ser bastante manipulables, formables, pues son niños, ¿no? Em, entender para ellos, de hacerles entender que el castigo que se les va a dar por haber hecho a ellos alguna travesura, no sé, pues por ejemplo tirar al gato por la ventana, ¿no? Bueno, yo no hagan eso, ¿no? Pero un niño que tira al gato por la ventana, porque es un niño, digo yo, ¿no? O sea, él parece que viviera en un mundo virtual, ¿no? Los niños son pues inocentes, ¿no? ¿De qué vas a hacer? Ese es tu hijo, pues, ¿no? Ya. Pero entonces, bueno, ante todo eso sí, ¿eh? Yo rechazo la violencia física, ¿sí? No me parece eso ya adecuado, aceptable, en ninguna circunstancia, ¿sí? Em, para eso hay psicólogos, ¿no? Y bueno, debería funcionar bien la sociedad, ¿no? Bueno, entonces hay que explicar al niño que el castigo que va a recibir por tirar al gato, le puede decir, mira, en la época antigua, hacía la ley de Talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Como tú tiraste al gato, ahora el gato te va a tirar a ti, ¿no? Y te vas a caer tú. No, obviamente no vamos a hacer eso. ¿Te das cuenta? Pues sea lo justo, ¿no? Pero no vamos a hacer eso, ¿sí? Yo lo que quiero es que entiendas es que te voy a castigar, pero no para vengar a los gatos del mundo, ¿no? No va por ahí, ¿no? Sino más bien te voy a castigar, porque necesito que comprendas que eso no es bueno, que no debes hacerlo de nuevo, ¿sí? Y que además pues los animales sufren, ¿no? La persona, el animalito que se cayó pues asustó, ¿no? Aunque es un gato, ¿no? Los gatos son bien fuertes, ¿no? Pero igual, ¿no? No hagas eso, pues, ¿no? Entonces vamos a castigarte para que entiendas que este, fastidio, por ejemplo, te voy a dejar sin, eh, sin wifi, voy a cambiar la clave del internet, ¿no? Ya no vas a tener internet, ¿no? ¿Sí? Y todos tus trabajos vas a hacerlo con los libros. Yo conozco más que tú, yo sé qué libros te voy a dar, ¿ya? Así, ahí vas a tener que leer los libros, ¿no? Ya, cosas así, ¿no? Entonces se le hace un castigo bajo la advertencia de que no es por venganza, sino que es para que él aprenda a limitarse a sí mismo, ¿sí? Para que él entienda de que no debe hacer algunos actos y también para decirle, ¿no? Para decirle cuando él tenga hijos o cuando él encuentre amigos, que comprenda que eso es malo, ¿no? Que eso está mal, ¿sí? Em, que comprenda que eso no es correcto y que cuando vea a un amigo haciendo eso le diga, oye, pero ¿por qué vas a hacer eso? No estás mal, ¿no? Y le explique lo que tú le explicaste. El gato sufre, el gato es un ser vivo, ¿no? Estás en una posición de dominio, estás abusando de él. El gato no comprende lo que está haciendo. Bien, bueno, eso es lo que diría yo. Entonces sí habría, ¿no? Habría un razonamiento ahí que se puede usar para justificar esto. Bueno, eh, y lo otro que obviamente es un tema más polémico y que creo que se refiere a las FARC, ¿verdad? Bueno, en el caso del Perú sería Sendero Luminoso. Ya, ambos, ¿no? O sea, em, justamente mm, la idea es que, bueno, yo no sé cómo es las FARC, me informa, que han mostrado arrepentimiento y que han mostrado colaboración con el gobierno para que puedan, qué sé yo, encontrar a las víctimas o cesar los secuestros, ¿sí? Han mostrado ese arrepentimiento, pero también le han pedido al gobierno que a sus caídos, no sé si pasa, estoy especulando, que a sus caídos pues se les reconozca también que son vidas importantes, ¿no? Los guerrilleros no son menos que los ciudadanos, aunque han cometido actos obviamente
execrables, deleznables y totalmente negativos, sus muertos también son importantes. No digo que sean héroes, ¿no? Por supuesto, ¿no? Este, ni lo contrario, ni antihéroes, ¿sí? Entonces, bajo ese diálogo, bajo esa, digamos, ese pacto, ese pacto de no agresión, ese pacto de comprender que es mejor dejar de lado los orgullos, dejar de lado toda esa malicia que genera pues el egoísmo humano, ¿no es cierto? Por un bien mayor, que es que la gente pueda, pueda finalmente comprender la discusión, ¿no? De las FARC y en el caso del Perú de Sendero. ¿Por qué surgió Sendero? Y entenderlo, surgió Sendero por un problema agrario, por un problema de desigualdad, por la inacción de las autoridades políticas, porque habían clases privilegiadas que no estaban dispuestos a ceder, porque había muchos pobres que no tenían oportunidad de sobresalir, ¿sí? Y que comprendieron en algún momento que todo esto era un engaño, una patraña, que el sistema político es una farsa y que hay que patear el tablero, ¿sí? Entonces, finalmente de ahí aprender algo, ¿no? O sea, lo que te estoy diciendo es que la FARC y Sendero Luminoso se convirtieron en rebeldes, pero esta la rebeldía aplicaron un castigo, ¿no? Que yo considero excesivo, extremo, em, pero que finalmente nos obligó a reflexionar, ¿no? O sea, finalmente si no pasan esas cosas no nos damos cuenta, no discutimos. Tengo entendido que en Colombia hace poco ha habido, o no sé si siguen habiendo marchas, protestas. Los acompaño, Colombia, en su lucha, realmente están en mi corazón. ¿Sí? No se detengan ante el poder. Enséñale al poderoso que de ti depende su poder y que si él no te domina y tú le pierdes el miedo, ya no te puede hacer nada. ¿Sí? Ahora bien, entonces yo propongo esto, ¿no? La idea de que por ambos lados se muestra arrepentimiento, ¿sí? La aplicación de la proporcionalidad de castigo a los casos de terrorismo, por supuesto que es discutible dentro de un marco teórico que llamaremos del Estado de Derecho, ¿sí? Pero el Estado de Derecho también necesita, pues, entender las condiciones, ¿no? Las FARC no surgen porque son un grupo de locos, ¿no? O bueno, no sé, depende, acá alguien de repente está extremista, no sé, ¿no? No, pero hay una razón, una idea, ¿no? Algo ahí, ¿sí? Les cuesta tanto ceder a la gente en el poder, tanto les duele, ¿no? Perder su cable, su satélite, y todas las cosas que hacen, o su jet privado, tanto. Bueno, y todo eso, ¿no? Porque que vivan como la gente, ¿no? El día que el presidente vaya a un hospital como tú o como yo y haga su cola para recibir su vacuna, ahí las cosas van a cambiar, ¿sí? Y ahí sí me vas a argumentar el Estado de Derecho, que no puede haber proporcionalidad de la pena, porque ellos han hecho muchas cosas malas. Ya, sí. Cuando el congresista vaya al hospital donde vas tú, ahí conversamos. Y ahí vemos si realmente la sociedad es para todos, o para unos cuantos. O como dicen en la granja, ¿no? La rebelión en la granja, ¿no? Es, todos somos iguales, ¿no? Pero unos somos más iguales que otros. ¿Será así? Abro hilo. Ya, bueno, cedo la palabra al moderador, ¿no? Listo. Profe, muchas gracias, Rafael, muchas gracias a los participantes. Voy a señalar una última pregunta, seguramente omití algunas, ¿sí? Entonces, igual, esta es una conversación que queda abierta, hay expresiones de gratitud para su disertación. Hay una pregunta, de manera arbitraria la seleccioné, en su opinión, frente a la abogada, la perspectiva del abogado expuesta en Protágoras, ¿él tiene vigencia hoy? Y con eso cerramos. Ya, muy bien. Claro, aquí es importante eso porque, claro, ¿no? La pregunta es, ¿no? ¿Pero qué? O sea, Protágoras habla de todo lo que es el abogado. El abogado hace hoy muchas más cosas, ¿no? Y se dedica a muchas más áreas de lo que Protágoras muestra, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay abogados de derecho laboral, de derecho internacional, por ejemplo, ¿no? Protágoras no sé si ahí tendría algo que decir. O sea,
Yo me refiero a a la visión del abogado más común que se tiene, ¿no? Como el abogado al que tú llamas cuando chocas el carro sin querer, ¿no? Sin querer, ¿no? Llamas, caramba, choqué el carro y el tipo se está poniendo agresivo, ¿no? Bueno, llamaría a mi abogado, oye, mira, ¿no? Choqué el carro, tienes que tú defenderme. O cuando no sé, tu nombre es como el otro nombre, ¿no? Te llamas Abimael Guzmán, así, ¿no? Abimael Guzmán Quispe. Ya, oye, Abimael Guzmán, ya, captúralo, ¿no? Entonces, y estás preso, pero yo no soy Abimael Guzmán, pero te llamas Abimael Guzmán, ¿no? Entonces, ya, abogado, llama al abogado, ¿no? Ya, a esa función del abogado me refiero. Protágoras habla de derecho laboral, no. Habla de derecho internacional, no. Entonces, es una visión limitada al abogado, sí. Limitada, pero yo creo que en algunas funciones esenciales sirve, ¿no? Sirve esto. Entonces, yo pienso que se aplica, pero para algunas funciones del abogado, no para todas, ¿no? Muy, muchas gracias Rafael, muchas gracias a los participantes. Muy grato tenerlos finalizando este encuentro a la 1:02 de la tarde. Gracias por su disertación. No sé si alguno quiera solicitar el correo, pueden visitar los perfiles del Congreso para tener mayor información en extenso. Igual se van a enviar a los participantes los resúmenes de las disertaciones y posteriormente serán publicadas las versiones en extenso. Entonces, muchas gracias, Rafael, muchas gracias a los participantes. Retomamos el Congreso a las 2 de la tarde con 3 ponencias en simultáneo, una sobre ética para ingenieros, para ingenieros y ética digital. Tenemos consideraciones sobre la cultura de la legalidad y ética naturalista, la formación del hombre y la imaginación. Entonces nos estaríamos encontrando en las horas de la tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rafael, por su disertación, por sus aportes, por su trabajo investigativo. Gracias, muy amable. Gracias, nos vemos.